buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto y como siempre agradeciendo a UCI Noticias con quienes estamos saliendo en directo en este programa especial nuevamente porque queremos tratar el tema de articulación y gestión intergubernamental como parte de una respuesta eficiente para atender a la infancia en estas situaciones de emergencia. No solamente a la infancia, ya la semana pasada tuvimos como invitados alcaldes, representantes de gobiernos regionales y creo que la constante ha sido cómo realmente mejorar esta articulación y gestión intergubernamental para poder hacer más eficiente una respuesta en tiempo y oportunidad. En esta oportunidad tenemos dos invitados muy especiales, como ha sido anunciado por las redes sociales. Está con nosotros Rosa de Fátima Díaz, quien es especialista en gestión pública y trabajó, entiendo, Rosa, en todo el proceso de descentralización, ¿cierto? Ella promueve una red justamente tratando de incentivar o hacer inmersión sobre este tema tan fundamental. Y por supuesto, tenemos al doctor Carlos Casas, quien es economista, docente universitario de la Universidad del Pacífico, ex viceministro de Economía. Carlos, bienvenido. Esta es su casa en Inversión en la Infancia. Y pues vía teléfono vamos a tener con nosotros al alcalde David Quispe, exalcalde David Quispe, que actualmente es consultor en gestión pública y exalcalde distrital del distrito de Corca. Corca, como ustedes saben, es uno de los municipios emblemáticos. Bajó anemia en 32%, generó una estrategia de seguridad alimentaria nutricional desde la infancia y es un tema emblemático porque ha logrado reducir, generando producción desde la familia, producción alimentaria, reducir la desnutrición crónica y también generación de ingresos familiares. Pero él también ha tenido problemas en términos de coordinación y gestión y creo que va a ser muy importante contar con su participación. Los titulares de hoy, yo no quiero repetirlos, pero siguen pues las notas, ¿no? Más de 50 distritos en Arequipa y Huánuco son declarados en emergencia el día de hoy por lluvias. En Piura prácticamente nuestros amigos de Morropón y de la Sierra están en una situación terrible, todo el mundo está reclamando respuesta rápida y eficaz, hay declaraciones de todo tipo y evidentemente este calendario de las emergencias cada año se vuelve a repetir y se vuelve a plantear los mismos temas. Mi pregunta para abrir este primer diálogo a ustedes es evidentemente el tema que está en el constante debate sobre la descentralización y regionalización, por algunos a favor y otros en contra. Para ustedes, ¿cuál es la realidad y cuál es la opinión en términos de generar una descentralización efectiva y una respuesta eficaz sobre todos estos sucesos que se repiten casi como calendario cada año? Rosa María. Gracias, Salvador. Mira, el Estado, desde una visión macropolítica, se puede decir que ha diseñado dos elementos. El último, aprobado en el último día del gobierno anterior, que es el DIT, el Desarrollo Infantil Temprano, ¿no? Unos lineamientos. Y el segundo, que me parece una estrategia bastante interesante, que es el Plan Multisectorial de lucha contra la anemia, ¿no? Donde intervienen varios actores de los 3 niveles de gobierno, la sociedad civil, empresa, mesas, etcétera. Sé que me parece que inversión en la infancia también está. Desde una mirada de la gobernanza, estupendo. Me parece que esa es una visión interesante que se debe articular en las intervenciones del Estado. Las intervenciones son horizontales y verticales y tiene que haber la participación y ante problemas comunes, la intervención tiene que ser multisectorial, ¿no? Ante causas comunes de una misma población objetivo, hay necesidad de articular de varios sectores. Pero al momento de aterrizar sigue habiendo una mirada centralista, ¿no? Por más que en el discurso se habla de articulación, espacios de coordinación, ¿no? A través del CIAS, a través de la Comisión Intergubernamental del propio MIDIS y una intervención, una plataforma a nivel local,
Sin embargo, no queda claro, no se han definido bien los roles y competencias de cada uno, ¿no? Y le recargan demasiado la figura de la autoridad local, que es importante por un principio de subsidiariedad, es donde aterriza la política pública, donde mejor se entiende y se palpa la problemática de la protección de la primera infancia en este caso. Sin embargo, la autoridad local, como tú dices, y ahora peor teniendo nuevas autoridades, hay que desarrollar capacidades, hay que fortalecer, exactamente. Gracias. Como una primera opinión, yo creo que usted tiene mucha experiencia también por la docencia, pero sigue en el debate la descentralización efectiva y la regionalización efectiva, que es una aspiración que tiene el país. Pero en términos de la capacidad de respuesta y la gestión efectiva, creo que ahí no estamos dando pasos grandes, ¿no? Yo creo que hay un tema que es transversal al Estado peruano, ¿no? Yo creo que esto no es un tema del nivel local ni del nivel regional, sino también del nivel nacional. Esto es un tema de que a veces, por lo que he visto, sigo viendo, es un poco la labor de bombero que en muchos casos puede tener un funcionario público, permite ver el horizonte un poquito más allá, ¿no? Y eso hace que el día a día, que son problemas que pueden ser urgentes, pero a veces no necesariamente importantes, hacen que se pierda el foco digamos, en esfuerzos como la inversión en la infancia, que es tan importante. Pero en este caso, lo que yo veo es que hay falta de capacidad y también de desinformación. O sea, eso creo que es bastante importante. Me ha tocado estoy trabajando con municipalidades, y uno lo que puede ver es que hay ahora todo un tema con respecto a la corrupción, ¿no? Y se quiere tender a generalizar que todos los alcaldes son corruptos, y eso no es cierto. No es cierto. Y hay alcaldes muy bien intencionados, pero que no cuentan con las herramientas, y tan sencillo como la información. Y ahí creo que a nivel nacional es un punto importante cómo se difunde la información de cómo funcionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto por resultados, o con el Invierte PE, con el sistema de inversión pública, todavía no queda muy claro cómo tienen que trabajar. O sea, se cambió de sistema, pero en principio se creó que en primera instancia era a nivel nacional, después iba a nivel regional, ahora a nivel local, pero a nivel local no hay todavía una estrategia de diseminación del nuevo procedimiento. Y de la responsabilidad, ¿no? Exactamente, o sea, ese es un tema ahora, que creo que es importante. Permítame hacer una cosa. Estuvimos la semana pasada con el alcalde de Morropón y él nos decía, mire, estuvieron allá, hubo equipos de prensa, vieron todas las autoridades, me hicieron firmar un compromiso de atención urgente a la emergencia, firmaron 10 ministerios, y hasta la fecha no sé con quién coordinar. Esto se repite mucho, ¿no? Esto, bueno, no hay una autoridad visible. O sea, ahí creo que hay falta de liderazgo de los sectores. Los sectores a nivel nacional debería ser, en este caso, dado que tiene un ámbito nacional, abarca todo el territorio, los líderes de la coordinación. Pero el gran problema, creo yo, del Estado peruano es justamente la falta de coordinación. No hay mecanismos, pueden existir muchos mecanismos formales, y cuando uno revisa la legislación peruana, inclusive uno puede encontrar que hay muchas cosas que, analizando a nivel internacional, son estándares muy altos, pero ¿qué es lo que ocurre? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces lo que tenemos es, no hay normas que implementen, no hay reglamentos, o si bien se puede haber creado, en la práctica no se implementa, ¿no? Y ese es el principal problema, la falta de una efectiva implementación. Entonces, en el Perú, lo que siempre lo pongo yo esto como ejemplo es el tema de la coordinación, y hasta la coordinación se ha vuelto una mala palabra, ¿no? Porque cuando alguien no quiere, digamos, en el Perú somos muy proclives a tratar de decir no. Como el caso de la mujer, cada vez que, mire, nosotros en inversión en la infancia tenemos pánico. Cada vez que alguien anuncia, vamos a formar una comisión multisectorial de urgencia, acabó. No funciona. No, y a nivel de las personas, porque cuando uno se encuentra con alguien y probablemente no le quiere decir no te quiero ver, o no sé, no me interesa mucho, por ser polite, que le dice a uno, ya coordinamos. O sea, en algún momento no vemos, y eso quiere decir en el fondo, y uno lo sabe, mira, nunca no vamos a hablar nada, pero como que la palabra tiene una connotación demasiado burocrática y está muy disminuida, y es algo que creo que espacios como estos tienen que tratar
de levantar este concepto y ver la importancia de articular intersectorialmente y entre los distintos niveles de gobierno para tener a políticas importantes como la inversión en la infancia como ejes y también al territorio, ¿no? Que son dos ámbitos que se han dejado. Existen los instrumentos, existen los mecanismos, pero no existe una gestión efectiva. Y ahí subsiste del pasado una relación perversa vinculada a un centralismo también, ¿no? Así es. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Yo creo que esto es un poco el tema que quisiera tratar y abundar también con ustedes y con David Quispe, que está desde Cusco, para tratar desde el terreno qué es lo que ellos ven en toda esta relación. Entonces vamos a un corte y volvemos inmediatamente con el programa. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, estamos de vuelta con estos invitados tan especiales, con el doctor Carlos Casas y con Rosa de Fátima Díaz, que creo que es un tema central, crucial, que ustedes han pedido tratarlo con la debida profundidad. Quisiera aterrizar con una pregunta sugerida. Les recuerdo que ya está abierto el chat, tanto por Facebook, por las páginas de Facebook de Inversión en Infancia, UCI, Salgalú Televisión, y también por esta vía, para hacernos llegar sus comentarios o preguntas. El caso, básicamente, de enfrentar esta problemática de la emergencia, subsiste un poco el famoso show business, yo voy, yo resuelvo un poco la cosa, y todavía no vemos, independientemente del reconocido esfuerzo que pueden estar haciendo los ministros de Estado, pero ¿cuándo deja de ser un esfuerzo y cuándo debe ser una respuesta ágil, sistemática? Porque desde que yo tengo memoria, esto cada año se repite en esta situación de emergencia y todos los años tenemos que no llegue el dinero, que no llegue el recurso, tanto así que ayer asistimos a un debate en los medios de comunicación sobre el caso de Piura, entre ex gobernador de Piura, el nuevo gobernador y alcaldes y autoridades, de que 2 años y medio después nadie sabe quién tiene que responsabilizarse sobre la nueva reubicación de la gente que fue movida de sus hogares por la emergencia y que actualmente utiliza. Segundo, tampoco han implementado el presupuesto por las diferentes razones, mecanismos y trabas que existen. ¿Cuál es la realidad? Yo, perdóname, comienzo con Carlos porque él ha tenido una posición dentro del Ministerio de Economía. Generalmente al Ministerio de Economía se le echa básicamente que son los dueños de la torta y son los dueños del pastel en este país y son los que ellos deciden, y los sectores también dicen, no, el problema es el Ministerio de Economía. La relación perversa está en el Ministerio de Economía porque no agiliza, no aclara, no da el dinero, no da el recurso. ¿Qué está pasando en esta situación? Yo creo que se generan bastantes estereotipos, ¿no? El Ministerio de Economía tiene que velar por la responsabilidad fiscal, que es su principal responsabilidad,
pero también es proactivo en muchas cosas, ¿no? Sino que no se ve. Y claro, ya creo que el Ministerio de Economía se ha asumido la responsabilidad de que siempre echa la culpa de todo y bueno, en general, como hablábamos con Rosa de Fátima, hay un tema de que siempre las autoridades tratan de echarle la culpa a alguien, o sea, ¿no? de echarle la culpa a alguien más en el Estado, y resulta ser el Ministerio de Economía, que ya está acostumbrado a recibir los golpes, pero en todo caso, creo yo que si hay bastante voluntad, pero también lo que falta en muchos casos son interlocutores. Interlocutores tanto a nivel regional, a nivel local, como con los otros ministerios, los otros sectores, que es bastante importante, porque a veces se quieren impulsar iniciativas y, digamos, no se encuentra digamos, gente que hable el mismo lenguaje, ¿no? Y creo que es bastante importante, porque está bien, lo que tenemos nosotros es, siempre, esto inclusive lo hablo con mis alumnos, es, oye, todo el mundo quiere la paz mundial, pero eso implica que hay uso de recursos, y los recursos son escasos. Y obviamente yo puedo querer la salud universal, es cierto, pero los recursos no alcanzan para la salud universal. Es trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas y la ciudad aumentar los ingresos, es cierto, hay que aumentarlo, pero una de las cosas que siempre se hace a nivel de los sectores es decirles, prioricen. ¿Cuál es la priorización que tú tienes que hacer? Es decir, si tú tienes distintos grupos, ¿cuál va a ser tu priorización? La infancia, los adultos mayores, los que tienen ciertas enfermedades, etcétera. Y eso implica una responsabilidad. Y a veces los sectores no asumen esa responsabilidad. ¿Y qué queda? El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que hacer la priorización. Entonces, aquí creo que es bastante importante el hecho de hablar de que tenemos una restricción que es de recursos escasos. Es bien, el presupuesto de la República en el Perú en los últimos 18 años se ha triplicado. Tenemos mucho más dinero que antes. Pero aún así seguimos teniendo recursos escasos y tenemos que priorizar. Podemos abarcar más, pero ¿qué cosa es lo que tú tienes que priorizar? Ahora, Carlos, disculpa, yo para tu comentario también, en el análisis que hicimos como parte en el CIES, nosotros llegamos a la conclusión que no es un problema necesariamente de recursos, sino de la eficiencia y calidad del uso de estos recursos, porque muchos de estos recursos no están yendo directamente donde tienen que ir, o no se está priorizando realmente. Esto es una realidad que la venimos viviendo. Yo quisiera tu comentario antes de retomar este asunto con Carlos, que creo que es una preocupación de mucha gente en este momento. ¿Sí? Sí, retomando el último comentario de Carlos con respecto a la falta de capacidad de gestión y a la desinformación, también lo que hemos observado es una falta de empoderamiento de las propias autoridades locales, ¿no? Para defender sus funciones, sus atribuciones y sus responsabilidades y su rol. A veces también por cierta parsimonia prefieren dejar a que el gobierno nacional tenga el rol ejecutor, y lo seguimos viendo en los mismos lineamientos, ¿no? En el plan multisectorial tiene un rol ejecutor el gobierno nacional sin corresponder, se olvidan de su rol rector. Inclusive en el horizonte del mediano y largo plazo siempre se pronuncian como ejecutores, gestores, dando asistencia técnica. Bien, es parte de la rectoría, pero el rol del gobierno nacional no es el de ejecutor. El rol del gobierno nacional es el de la rectoría, dar lineamientos nacionales, promover. El gobierno regional, claro, articular, y el gobierno local sí. Claro, pero dependiendo también de algo, Rosa, y es que tiene que ver mucho también con cómo realmente estamos invirtiendo en la formación y la gestión eficiente de estos líderes que asumen cierto mandato. Yo les puedo decir, porque lo que más tenemos nosotros en los temas de infancia, donde se ha invertido en capacidad de gestión, han bajado 25 puntos la anemia, porque ellos han liderado, han conocido y han descubierto que hay más recursos de lo que ellos mismos imaginaban. Entonces también hay un problema de desinformación y hay un problema de formación en capacidad de gestión. Esto creo que es un tema que se repite permanentemente, y yo particularmente lo real y lo concreto en esto es que en estos momentos, cuando se presenta la emergencia, ellos tienen que hacer frente a un universo que no lo conoce, 2, que no saben cómo se maneja, 3, que está abierto a depender de otras personas,
4, a recursos que no tienen disponibles. Los alcaldes me decían en esta situación de emergencia, y Carlos, tal vez tú me puedas corroborar con esto. Ok, me piden un proyecto de SNIP para presentarlo de emergencia y el plazo es 4 meses para que me den en 8 meses la respuesta. Yo digo, claro, lo hago, pero no tengo quien me asesore. Entonces, con el poco recurso que tengo en la municipalidad, porque soy muy pequeño, tengo que contratar consultores y estos consultores me cuestan tanto. Y luego de ahí tengo que viajar. ¿Será que no hay un medio campo ahí que el Estado esté garantizando en términos de operacionalizar una capacidad de respuesta efectiva? Porque es ahí donde nosotros hablamos de esta relación perversa, ¿no? O sea, yo creo que ahí el tema más importante es el desarrollo de capacidades y creo que tiene que haber un cambio de enfoque, porque generalmente los ministerios lo que hacen es, no sé, proliferan los diplomados. Y los diplomados terminan siendo a veces instituciones de Lima o de los ministerios que van, juntan a los funcionarios un fin de semana, le dan 20 horas de clase y pedagógicamente como profesor hace 30 años te digo que eso no funciona porque no les queda nada en la cabeza, porque 20 horas en un fin de semana es imposible de poder asimilar. Entonces, y con eso salen con su diploma y ya están certificados y en verdad la capacidad de absorción es muy baja. Quizás una vía alternativa es el desarrollo de capacidades con asistencia técnica de verdad, donde la asistencia técnica implica trabajar en el campo con equipos itinerantes para poder justamente tener la capacidad para poder responder ante emergencias y no ser reactivos, ¿no es cierto? Porque ahora lo que ocurre es ya vienen todos los problemas, entonces se les exige a las autoridades, oye, presenten los proyectos, pero oye, si no tienen la capacidad y todos son nuevos, entonces tenemos un problema y eso implica una falta de rol previsor. El nivel nacional dentro de parte rectora también tiene que ser previsor y probablemente debería haber trabajado con las anteriores administraciones municipales y regionales para tener estos proyectos ya avanzados. O sea, ese es el tema, que tenemos una proliferación de proyectos. En el banco de proyectos del Invierte-P hay demasiados proyectos, pero el tema es que nos hemos olvidado de la ejecución. Hay demasiados proyectos y ¿qué es lo que ocurre? Si yo te doy plata para que lo ejecutes, el expediente técnico tiene 2 años. Y cuando quiero ejecutarlo tengo que actualizar el expediente técnico, con lo cual me demora un montón. Entonces, hemos caído en un círculo de que tenemos muchos formuladores de proyectos y con los consultores también hay un tema. Me ha tocado ver con municipalidades con pocas capacidades contratan a un consultor. Y el consultor les hace trabajo, les hace la factibilidad, todo, hasta el expediente técnico y se vienen a Lima, ¿cierto?, para obtener los recursos. Y resulta que en Lima le dice, oye, hay esta serie de observaciones. Y vuelven. Y el consultor, ¿qué les dice? No, tú ya me pagaste. Si quieres que te haga eso, tienes que pagarme más. Porque no tienen la capacidad de hacer unos buenos términos de referencia que digan, hasta que no haya la aprobación de la entidad nacional. Dime, Carlos, ¿por qué no se pone en el debate esto? Gracias a todos los que están escribiendo en este momento con sus preguntas. Pero esto es una relación perversa que tiene que ver con respuesta eficiente, eficaz y oportuna. Estamos hablando de seres humanos. Yo le puedo decir, Carlos, le puedo decir, Rosa, hicimos un análisis en términos de la anemia. No en relación al ENDES, porque también es una cosa un poco tramposa, ¿no? Porque te dan el resultado semestral anual como un indicador. Pero en los últimos 18 años es 20. Nosotros como país no bajamos los 43% de anemia. O sea, anualmente hemos ido produciendo 750.000 anémicos, que me imagino que lo que usted como profesor, Carlos, debe saber que estos resultados de la prueba de comunicación algo tendrán que ver con la acumulación y la formación de gente que estamos dejando fuera del ejercicio. Entonces, yo creo que en el trato de estas prioridades, ¿en qué momento se humaniza este tipo de situación en tiempo y oportunidad? Ahora, según lo que hemos tenido informado, y antes de ir al corte me gustaría dejar este pensamiento, dice, como una de las nuevas medidas, el sistema de proyectos de inversión han pasado del SNIP a Invierte.pe. Yo hasta la fecha no sé qué significa, ni cuál es cómo funcionará eso. Continúan las demoras, de acuerdo a los alcaldes, continúan las demoras para aprobar, disponibilidad de los recursos y ejecutar los proyectos. Y esto lo estamos viendo no solamente en Piura como en otras zonas de emergencia. ¿Qué hacer para poner un poco
en transparencia este tipo de cosas? Rosa. Yo creo que el problema no es solamente desde el diseño mismo, sino de la operatividad. En el año 2015 nosotros desde la Secretaría de Descentralización se hizo una evaluación a la transferencia y ejercicio de funciones en los gobiernos descentralizados. En varios sectores, entre ellos en salud, hicimos en desnutrición crónica infantil. Y te puedo decir que en Tumbes, como ya eran autoridades que estaban por lo menos un par de años, estaban muy empoderados de un instrumento muy valioso del presupuesto por resultados, que es el plan de incentivos, ¿no? El plan de incentivos municipales. Ellos conocían todo el proceso de cómo reducir la desnutrición crónica y están empoderados para reducir su meta, sobre todo para recibir más recursos, que ese era el incentivo. Cuando llegamos a entrevistarnos con el director regional, nos dice, los alcaldes me están presionando porque no pueden cumplir su meta. ¿Y por qué? No llegaban los multinutrientes. Es decir, hay una cadena ya logística donde aterrizan los insumos para lograr los procesos y los productos y resultados que no se lleva a cabo. Entonces, y en Tumbes, esto fue en Tumbes, ante esta escasez, porque el MINSA parece que no monitoreaba la distribución del proveedor, Ecuador se enteró en el marco de estos convenios, acuerdos binacionales, y Ecuador le dijo, yo te doy los micronutrientes. Y no aceptó el MINSA. Pero tú me estás hablando de no está funcionando una maquinaria que permita agilizar ni responder en tiempo y oportunidad. Claro. Pero frente a esto, ¿qué hacer? Entonces, ¿cómo podemos poner este tipo de...? Porque creo que todos nosotros sabemos más o menos lo que está funcionando mal, pero no estamos entrando a cómo. Por ejemplo, en estos dos casos concretos, ¿cuál sería la diferencia entre el SNIF y Invierte.pe, por ejemplo? No tengo idea. A ver, hay una fase que claro, se ha simplificado. el nuevo sistema lo ha hecho un poco más sencillo. La unidad formuladora, a su vez, es la unidad evaluadora. Eso quiere decir que eso agiliza un poco las cosas. Porque antes lo que uno tenía, una unidad formuladora o el consultor hacía y otro evaluaba, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos es la unidad formuladora, formula el proyecto y también lo aprueba, lo cual le daría mayor rapidez en este caso. Pero, digamos, igual tienen que pasar, si es con recursos propios de la municipalidad lo pueden hacer, pero las municipalidades no tienen recursos, tienen que venir y pasar la mitad del tiempo los alcaldes acá en Lima, tocando la puerta a todos los ministerios para que le financien los proyectos, a educación, a salud, a agricultura, etcétera, 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 a vivienda. Entonces, ahí es donde hay un problema en donde se puede haber agilizado la generación de proyectos, pero los recursos todavía no están siendo direccionados o con un criterio mucho más claro. Y aquí faltan dos cosas. Primero, información. O sea, creo que la información es clave, que es básico que la información llegue a todo el país, a todos los alcaldes, a todas las autoridades, a los grupos de gestión. Que haya cartillas y que la población también se incorpore. Creo que también es bastante importante, ¿no? Para generar demanda y eficiencia en el servicio. Por ejemplo, está este instrumento del presupuesto participativo, pero que en verdad ha devenido en algo que no sirve absolutamente para nada. Se hace muy declarativo, está sujeto a presión de lobbies locales y al final la participación ciudadana también tiene que, creo yo, que hacerse una reingeniería para realmente tener mecanismos para que la población participe. Y tengo una pregunta, ¿por qué la academia no discute estos temas? Se discuten, pero el tema es que la tribuna que hay es muy pequeña, entonces los escándalos de corrupción son más todos importantes. Ahí tengo, ¿no?, algunas ideas que me dicen, miren, ustedes son de inversión en la infancia, están entrando a temas más neurálgicos, pero es que si no entramos a estos temas, evidentemente esta prioridad de inversión en la infancia sigue acumulando una deuda social que nos está pasando ya la factura. Es cierto, pero yo creo que también hay un tema, no sé, haciendo una crítica a la prensa, porque cuando se quiere hablar de estos temas no venden. Entonces, más vende el escándalo, más vende el que podamos decir acá, el gobierno lo está haciendo muy mal, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención más que la crítica que se puede tener, en ¿no? la prensa también hay desconocimiento, ¿Sí? O sea, hay términos que no entienden. Entonces, para ellos no es noticia. Vamos a ir a un corte, pero yo creo que este es un tema, cómo socializar mejor la información y el conocimiento. Exacto. Yo creo que esta es una tarea fundamental. Evidentemente, nosotros como inversión en la infancia ya creo que hemos metido anemia de nutrición, hemos metido estos temas, pero estamos muy preocupados con la capacidad de gestión.
y respuesta oportuna y eficiente, porque no es un problema de recursos técnicos ni humanos, es un problema de conocimiento y de información en tiempo y oportunidad. Vamos a un corte y volvemos enseguida. En este año 2019 estamos renovados, con la misma pasión y el compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, Marisol Perestello le dice basta ya a la violencia contra la niña y el adolescente. Los miércoles, de 0 a 3 años. Un programa de reflexión para fortalecer, actualizar y socializar información relativa a los cuidados y educación de los niños y niñas de esta edad, producido con la Red Nacional de Promoción de la Infancia. Los jueves, Diálogo Abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Pensar Educación. Busca generar el diálogo sobre los nuevos lineamientos del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Participe en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Gracias, Carlos. Gracias a usted realmente por estar, porque creo que la gente también está recibiendo con mucho beneplácito esta información. Saludamos a los amigos que nos están viendo por Facebook y la plataforma de UCI Noticias. Y evidentemente, si Jimmy me permite, yo quisiera en cualquier momento antes de la llamada de nuestro amigo o durante la llamada de nuestro amigo de Cusco, David Quispe, leer por lo menos estas dos preguntas que me hacen llegar aquí el comentario que tiene que ver con el trabajo. Entonces me dice, sí, entonces empezamos. Mire, Xiomara Pauca nos dice, está en la pantalla, se debe dar prioridad a estas zonas y responsabilidad de las autoridades. ¿Qué medidas de prevención se han implementado en las zonas de emergencia? A ustedes les hacen esa pregunta. Y vamos a leer esta segunda pregunta también de Analú Alfaro, que nos dice, es increíble que a pesar de que han pasado 2 años desde la emergencia en Piura, no se haya terminado la construcción y ahora de nuevo estamos en emergencia. ¿Dónde está la autoridad y el SAR de la reconstrucción? Mejor dicho, ¿qué pensamos sobre esto de SARes de reconstrucción? ¿Quién comienza? Por favor, sí, Rosa. Bueno, mira, recordando la experiencia de Forsur, desde que sucedió la emergencia y se pensó nuevamente en esta figura de la autoridad por la reconstrucción con cambios, nosotros un equipo analizamos y consideramos que más bien era la oportunidad para fortalecer los gobiernos descentralizados, ¿no? Fortalecerlos con recursos humanos, presupuestales, insumos, etcétera, y enfrentar la emergencia. Pero además, que bien recuerdo al ministro de Producción, que le tocó Lambayeque, si mal no recuerdo, que él dijo, he aprendido mucho. He ido y el gobernador prácticamente era el que había hecho toda la atención. O sea, las autoridades locales conocen su territorio y sabían por dónde abordar el tema. Entonces, se ha convertido en una plataforma burocrática que retrasa y que también muestra cierta incapacidad de gestión, porque tienen 1.700 millones, de los cuales han ejecutado creo solo 70.000. O sea, es mínima la ejecución de todos los recursos de los que han dispuesto. Y hay una serie de procesos burocráticos desde la autoridad de reconstrucción que pasa por los ministerios hasta llegar al gobierno local y hasta
he escuchado hace pocos días que la gente que estaba en los módulos provisionales con las últimas lluvias se ha vuelto a inundar. Sí, la situación Entonces, es terrible es terrible en varios lugares del país, y eso que no se está informando de la selva, que también estamos en problemas. Carlos. Sí. A ver, creo que tenemos una proclividad en el país a generar estas instituciones reactivas ante una emergencia, ¿no? Lo mejor sería tener el Estado funcionando bien y que responda ante las distintas necesidades, ¿no? Entonces, ahí es donde viene un punto en donde si tú tienes que ser un articulador, como a veces es la reconstrucción la autoridad de la reconstrucción con cambios, y que tiene presupuesto, pero que tiene que coordinar con los sectores, eso se hace bastante problemático, ¿no? Porque si los sectores no coordinan entre ellos, viene este problema. Nombro a alguien para que los coordine a todos, pero en verdad dicen, tú no eres ministro. ¿Tú por qué vas a venir a mí a imponerme ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso te genera un problema de falta de coordinación nuevamente. Un rey tiene sin que ver trono. con sectores y con los niveles. Paralelo, Es un rey sin trono. Exacto. Por eso ahí lo que algunos proponen, no sé, es estos PMOs, que son Project Management Office, o sea, tercerizar, que se ha hecho en otros países, y que sería la idea de la reconstrucción con cambios, pero que sea mucho más ágil y que traiga todo el expertise y que haga este tipo de obras, como se está haciendo con los Juegos Panamericanos, por ejemplo, ¿no? Que bueno, aparte de los problemas que está generando con la carretera en el sur, con la carretera antigua, pero digamos va a cumplir con las metas y va a cumplir con las fechas y parece que con cierto nivel de eficiencia. Entonces, digamos que en todo caso, cuando el Estado se impone en estructuras paralelas, al final no funciona, ¿no? En el caso de Forsur, estuvieron muchos años también y los resultados fueron muy pocos. Pisco todavía se sigue reconstruyendo después de 12 años casi del terremoto. La reconstrucción con cambios parece que está yendo en el mismo sentido. Entonces, más bien debería o tercerizarse o tener un Estado bien preparado para que lo haga, ¿no? En vez de estar generando estas entidades que son gestos políticos importantes, pero que al final resultan en muchos casos poco efectivos, ¿no? Bien, en ese contexto hay una pregunta que cae por su propio peso, ¿no? La pregunta que están haciendo, y la están haciendo por Facebook también, ¿realmente el país hay capacidad para responder ante estas situaciones de manera articulada entre los tres niveles de gobierno? Están preguntándome esto porque el otro día dijeron, uy, nos desbordó la emergencia, no podemos. Pero frente a esto estamos hablando de millones de invertir, millones por transferir, millones por construir. ¿Hay capacidad realmente en el Estado para responder en estos tres niveles de gobierno? Bueno, el Estado en su misma organización y en su forma de No digo el gestionar. gobierno actual, estoy diciendo como Estado. No, yo ¿Tenemos también. capacidad para Yo hacer también, esto? Por eso me refería, en su misma organización y en los procesos que está llevando a cabo en este momento, no facilitan una capacidad de gestión, ¿no? Yo creo que sigue pendiente esa reforma del Estado. Yo a veces pienso que esta plataforma multisectorial podría ser la oportunidad para hacer esa gran secretaría, por ejemplo, de asuntos sociales, que lidere de alguna manera la articulación intergubernamental e intersectorial. De alguna manera lo está haciendo, ¿no? Sin todavía aterrizar. Pero además quiero traer a colación un acuerdo del cuarto GORE ejecutivo, de los GORES regionales, que se hizo en el mes de mayo del año pasado, si no me equivoco, donde uno de los acuerdos fue definir roles y competencias en los tres niveles de gobierno para diseñar la cadena de provisión de servicios, eficiente, oportuna, con oportunidad, con calidad, etc. Y hasta ahora sigue pendiente el tema, ¿no? Pero además, el reglamento de políticas nacionales ya le señala a la Secretaría de Descentralización y a la Secretaría de Gestión Pública que diseñe modelos de provisión de servicios, porque nuestro país es diverso. Los servicios no se pueden entregar bajo los mismos procesos. Son diferentes las intervenciones. Entonces, ahí como país tenemos muchas tareas pendientes básicas de dónde partir. Si por lo menos no ordenamos como ese... Estado sí hay capacidad para responder. Otra, estamos hablando de gestión o eficiencia de la gestión. ¿Es Sí, esto? No sé, yo diría que hay ciertas limitaciones, ¿no? Hay Ok. bastantes limitaciones y ahí está el tema de la falta de capacidades, y una de las capacidades es la tratar de articular y coordinar, ¿no? Mientras no resolvamos ese problema, cualquier buen deseo de cualquier gobernante para poder resolver un problema de Estado, como es el tema de la infancia y de la anemia, por ejemplo,
va a dar pocos resultados, ¿no? Existe hoy día lo que es la unidad de cumplimiento, el Delivery Unit famoso, que tiene una de sus prioridades justamente el combate a la anemia y justamente trata de ser este articulador o quien está presionando a los distintos involucrados para tratar de reducir la anemia, ¿no? Entonces es una buena idea, es algo que se implementó en muchos estados y que ha resultado más o menos provechoso, y en el caso del Perú también se está, digamos, se ha implementado a partir de este gobierno, y la idea es que justamente ayude a que alguien en la presidencia del Consejo de Ministros, con su rol articulador, tenga ese empoderamiento para poder articular en primer lugar y en segundo lugar presionar para poder lograr resultados, ¿no? Aquí, mientras llega la llamada de David Quispe, parece que está en el interior del Cusco. ¿Tenemos ya la llamada o todavía? Yo voy a dejarles una pregunta que creo que se está generando ya una especie de previsión de pánico. Alberto Alvarito, dice GN, nos pregunta y dice, imagínense si hay un terremoto en Lima. ¿Moriríamos por la indiferencia y la falta de reacción de nuestras autoridades? Todos los días mueren personas en accidentes, feminicidios, etc. Y nadie da una respuesta para erradicar y prevenir. Imagínense, un desastre natural de esta magnitud, no Dios nos agarre confesados. Esto, más allá de entrar en una... según INDECI, un desastre, un terremoto en Lima puede generar una catástrofe sin precedentes porque no estamos preparados. ¿Cómo y en qué forma se está discutiendo esto? Desde la academia, desde la prevención, desde la planificación. ¿Qué me pueden comentar, Rosa? Bueno, aparte de los simulacros que siempre orienta el Estado de manera programada, el otro día yo escuchaba un experto que daba ejemplos de lo que se hace en México, ¿no? O sea, decía que los simulacros no servían mucho. O sea, un simulacro programado no servía mucho. O sea, decir el martes a las 8 de la mañana, que los simulacros, por ejemplo, debieran ser sin aviso y ahí actuar la gente para ver el modo de reacción. Bueno, es una forma de atender la previsión de lo que tendríamos que hacer en caso de una emergencia, porque eso no nos avisa, como tú bien dices. Entonces, el simulacro no responde a un estado de emergencia necesariamente, ¿no? Responde a reaccionar frente al hecho. Pero yo no sé si la gente sabe dónde ir, dónde correr, si sabe... Entiendo que de acuerdo a la previsión que se hizo en un momento de INDECI, si mal no recuerdo, podemos confirmar esto, que la mochila de emergencia serviría para un día y medio, 2 con el agua. Pero después de eso, si hay desabastecimiento de agua y medicinas, estamos fritos pescaditos porque los damnificados sumarían más de 4 millones de personas. Dejemos a Carlos, sí, por favor. Sí, ahí creo yo, bueno, no sé, yo recuerdo los terremotos que hubo en mi infancia y quizás por eso estoy preparado y leo bastante al respecto, pero primero que en general no existe una cultura en la gente de poder tratar de tener la mochila, de saber que es para 2 días. Y a mí lo que más me preocupa en el caso de un desastre de ese tipo, no es solo la inacción del gobierno, sino la reacción de la gente. Hace 2 años, con el fenómeno del Niño en 2017, lo que vimos es que empezó a escasear el agua y la gente se empezó a pelear en los supermercados. Y no era una situación tan desesperante. Imagínate cuando se caigan las casas y no llegue la ayuda a los 3 días, lo que puede estar ocurriendo. O sea, la gente se va a enfrentar realmente hasta con armas de fuego, o puede haber muertos, no solamente por el terremoto, sino también por el acceso a los recursos, ¿no es cierto? Por el hecho de querer salvar a su familia, protegerla. Y en verdad creo que ahí falta la difusión y también el hecho de tener presente y repetirlo siempre que en cualquier momento estamos en una zona sísmica, puede haber un evento muy fuerte en Lima que va a afectar a mucha gente, y hay que estar preparado para eso y el Estado también debería estar preparado para tener centros de atención de emergencia en distintos distritos, ¿no es cierto? Y digamos, esto es en todo el país. Si uno ve países desarrollados, existen estos centros de atención y hay planes de contingencia. Si hay un huracán en Estados Unidos, saben a qué sitios tienen que ir, qué tienen que hacer, las autoridades saben cómo tienen que reaccionar, la policía también, los bomberos.
Acá lo que uno ve es que hay mucho discurso, se avanza algo, pero la población no está informada y eso creo que puede generar un problema bastante serio. Municipalidades como Miraflores y San Isidro han implementado almacenes subterráneos que están mapeados, pero esto, se ¿en qué necesita medida, recursos? lo que yo estoy diciendo, en qué medida tenemos un planteamiento común? Pero creo que, bueno, hemos centrado este tema, lo hemos trasladado de las emergencias a Lima, pero creo que esta contingencia, yo quisiera volver a nuestro tema central sobre, evidentemente, articulación y gestión intergubernamental para tener una respuesta eficaz y oportuna en este caso de emergencias. Estamos ya con David Quispe, exalcalde de un distrito emblemático como Corca, que logró resultados importantes en infancia, en salud y alimentación, y actualmente es consultor de gestión pública. David, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muy buenos días, van a todos nuestros hermanos que están enganchados en este sentido, está coordinando algunas actividades con algún sector de la primera. David, si pudieras ubicarte en un lugar más central para que está entrecortada tu comunicación. Pero la pregunta es muy concreta. Existe un constante debate sobre la descentralización, la regionalización y la respuesta eficaz y oportuna en casos de una emergencia o de un proyecto de inversión que se tenga que hacer. Lo que quisiera es que tú me digas, en el mejor de los casos, ¿cuánto demora un trámite que te ha tocado a ti responder a tu emergencia? ¿Cuánto tiempo después tú has recibido, qué has tenido que hacer para recibir este apoyo o esta respuesta de transferencia de recursos, etcétera, etcétera? ¿Aló? Muy bien, Salvador. Yo pienso que en este momento, lamentablemente en el país, la burocracia administrativa hace que los procesos de inclusión sean demasiado urgentes. En ese sentido, para poder valorar, por ejemplo, un proyecto de saneamiento básico que obviamente ayuda a que la anemia, la desnutrición, bajen los índices en cada uno de los territorios, en ese sentido, tan solo realizar un perfil y un expediente técnico va a durar más de un año. Lamentablemente, alcanza muchas veces inclusive a 2 años, porque hay requisitos que se tienen que tramitar a otros ministerios, a otros sectores. En este caso, por ejemplo, para poder exigir un certificado de inexistencia de restos arqueológicos o el CIRA, o un plan de monitoreo arqueológico, hay que hacer un expediente, presentar al Ministerio de Cultura y toma su tiempo de aprobación y de verificación de campo. Luego hay que hacer también el tema de disponibilidad hídrica, que está haciendo un trámite a la Autoridad Nacional del Agua, que corresponde al Ministerio de Agricultura, y eso también toma su tiempo, lamentablemente unos 3-4 meses, si no es mucho más. Luego de eso también hay que hacer, de acuerdo a la magnitud del proyecto, un estudio de impacto ambiental, sea detallado o semidetallado, y eso también toma su aprobación, y lamentablemente hasta hace muy poco estaba centralizado tan solo en la ciudad de Lima, y por todos estos aspectos que mencionamos, un proyecto de inversión pública, ya sea de emergencia y todo ello, termina madurando pues en un periodo de 1 a 2 años, y eso permite que los gobiernos locales también vean frustrados los procesos de inversión, y sobre todo no solo las autoridades, sino sobre todo la población vulnerable y los niños vean afectados sus derechos. Y en este sentido yo pienso que hay que avanzar bastante, como ya lo has indicado, en el proceso de descentralización y de regionalización, desburocratizando, analizando que los sistemas administrativos que el Estado en este momento viene implementando en los 3 niveles de gobierno, lamentablemente ya han cumplido su tiempo de vida, y en ese sentido amerita hacer una reflexión profunda para reestructurar y obviamente simplificar todos los procesos administrativos para la madurez de un proyecto. Luego de tener el proyecto ya con todos los requisitos, hay que buscar el financiamiento en los sectores o alguna fuente de financiamiento. Lamentablemente un proyecto pues de saneamiento demora en 3-4 años, y hasta eso ya se acaba una gestión. En ese sentido, Salvador, hay mucha reflexión,
Invitamos a que obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas y CEPLAN aperturen el espacio, aperturen el diálogo para poder reflexionar sobre todos estos sistemas administrativos que ya han colapsado en el país. En realidad hay una relación, lo que me estás diciendo, lo que hemos venido analizando aquí con Carlos y con Rosa, definitivamente hay una relación perversa que no responde a realidades en tiempo y oportunidad. Concretamente, una pregunta así muy concreta. Y para hacer todo este proyecto de inversión, los municipios tienen recursos. Tú tenías mucho dinero para contratar consultores o cosas para que te hagan los proyectos, viajar a Lima. ¿Cómo hacías para resolver este tema? Porque es un costo que no lo financia el proyecto, ¿no? ¿O sí? Mire, lamentablemente los recursos siempre son mínimos. Pongo un ejemplo concreto de mi municipalidad. Yo tengo una comunidad que se llama Cusibamba. Esta comunidad, cuando se formula el perfil y el expediente técnico con mucho esfuerzo, con presupuesto de la municipalidad, contratando consultores externos y todo ello, el proyecto alcanzaba una inversión de 2.400.000, mientras que mi asignación presupuestal para inversión solo era de 1,5 millones. Entonces, lamentablemente, tendría que cerrar la municipalidad y solo atender este proyecto. Entonces, son incongruencias que se está dando. Por eso es importante que en el proceso de descentralización se discuta las funciones y competencias que deban a desarrollar cada nivel de gobierno, y no debe haber duplicidad de funciones o de competencias en cada ministerio. Entonces, como muy bien lo mencionas, hay que seguir discutiendo, hay que profundizar esta discusión, porque realmente, como lo has mencionado, es perverso el proceso de madurez de un proyecto de inversión pública bajo estos sistemas administrativos implementados, obviamente por el gobierno central. No, una última consulta, David, y está relacionada a lo que hemos venido discutiendo, salvo que Carlos, ¿quieres hacer alguna pregunta específica o Rosa? A nosotros nos interesa, ¿qué opinas, por ejemplo? Mira, la situación de emergencia nuevamente en el norte, en el centro, en la zona sierra, en la zona sur se repite, y nuevamente estamos con el mismo tema de que hay procesos que duran, por lo menos tu amigo, el alcalde de ahora, actual de Provincial de Morropón, nos decía que pidió fondos de emergencia, están sin el puente, se han inundado las escuelas, y dice que en el proceso de recibir estos recursos demorarán por lo menos entre 6 a 8 meses. ¿Qué hacer cuando tú tienes una emergencia y tú tienes una necesidad humana que tienes que atender? Porque no se trata de llevar calaminas y agua, porque eso no es responder a la emergencia, ¿o me equivoco? Sí, es lamentable, digamos, la forma y los procedimientos a seguir. Lo que yo sugeriría que en este momento es que el Congreso de la República y obviamente el Gobierno Central establezcan un comité técnico de inversiones que ya simplifiquen los procesos y de que se haga de manera directa. Yo creo que lo que se necesita es generar confianza hacia la población y una respuesta inmediata. Si tendríamos un comité de inversiones de emergencia en donde personal técnico y tanto decisores políticos, obviamente los alcaldes y las autoridades del sector, se puedan involucrar y tomar las decisiones en el lapso de un día, de 2 días, transparentando la información, creo que sería un mejor proceso. Sin embargo, ello aún falta reglamentar, no existe tampoco ninguna iniciativa o propuesta por parte del Congreso, y en ese sentido yo creo que hay que agilizar los temas. Lo que nosotros hacíamos en casos de emergencia es que convocamos, digamos, al sector público, al sector privado, y con los materiales e insumos que se tenga a la mano, también la ley prevé de que podemos hacer adquisiciones de manera directa cuando dure obviamente el proceso de emergencia. En ese sentido, hay otros mecanismos que dicen, para justificar esos gastos hay que hacer las fichas de evaluación de daños, y todas las fichas se dan, hay que sacar el código SINPAD, una serie de situaciones administrativas que lamentablemente y no hay una respuesta inmediata. Mientras eso, obviamente, se generan epidemias, se genera, digamos, perjuicio a la población y no se restablecen los servicios, lo que vulnera, obviamente, los derechos de la población. No, en ese sentido, hay mucha reflexión, Salvador. Sería importante un comité de emergencia, bastante ejecutivo de inversiones, que acojan los recursos de manera directa y que transparente, y que en menos de 2 o 3 días se puedan hacer, digamos, ya de manera directa las inversiones. Bien, David, muchísimas gracias, como siempre, directo al grano, poniendo el punto en el tema, en el problema.
Y yo te puedo comentar que por parte de Inversión en la Infancia ya estamos en contacto con la Comisión de Inclusión Social del Congreso y esperamos poner en agenda una sesión específica sobre este tema, al cual nos gustaría tenerte también aquí presente, tanto a ti como a gente que ha vivido este tipo de procesos. Te doy un abrazo y yo hablamos luego por teléfono. Un abrazo, David, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, un abrazo para todos y ahí estaremos siempre aportando a nuestro país para que obviamente la población más vulnerable, que nuestros niños sean mejor atendidos. Gracias, nuevamente un abrazo. Bien, muchísimas gracias también. Entonces, con este punto vamos a ir un corte y volvemos para la última parte del programa para los comentarios de nuestros invitados. Creo que David puso un punto muy importante en el tema de trabajo. Vamos al corte y volvemos inmediatamente. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlos de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. El tiempo es oro y nuestros amigos de UCI tienen una programación muy estricta, así que paso directamente para el comentario final a Rosa primero y luego a Carlos. Rosa, por favor. Yo quiero traer a colación lo mencionado por David de esta propuesta, este comité técnico para las inversiones, y nuevamente lo que tú decías, ¿no? Hay temas que ya están cuando vuelven a crearse, y por ejemplo aludo al sexto GORE, donde proponen que se creará un plan multianual de inversiones en las regiones que estará a cargo del MEF y CEPLAN. Está ahí enunciado. ¿Qué fue de ello? No sabemos. Entonces, si de repente ya se hubiera puesto en marcha, se hubiera diseñado, es un plan multianual, ya estaría articulado el marco macroeconómico multianual, ya de repente tendría que tener los recursos asignados para este año, el siguiente y el siguiente. O sea, lo que me estás diciendo es que lo que se tenía que decir o lo que se tenía que proponer ya se hizo, lo que hay que poner es ponerlo en práctica. Claro. O sea, ya hay un acuerdo, ya hay consenso para eso. Está en el GORE, en el sexto GORE. Es un excelente mensaje, Rosa. Carlos. Sí, hay que regresar al punto de que hay muchas cosas que ya están creadas pero que no funcionan, ¿no? Entonces el tema de implementar, el tema de realmente poner en ejecución estas políticas y las medidas que ya se han implementado desde hace muchos años, y que en verdad si uno hiciera un recuento tendría un inventario bien grande de cosas que están bien diseñadas pero que no se han implementado, y eso creo que pasa por voluntad política, ¿no? Y creo que crear el consenso en espacios como el que estamos aquí teniendo creo que es bastante importante para levantar estos temas y poder orientar esfuerzos en ese sentido. La última pregunta, Aralú Alfaro me dice, para tu comentario, ¿de quién depende que se activen estos procesos? Yo creo que depende del más alto nivel político. O sea, yo creo que acá tiene que haber liderazgo político, tiene que haber un campeón, como se dice la literatura anglosajona habla del champion, alguien que sea el que lidere, el que genere esto. Exacto. Tendría que ser el premier. ¿Es una especie de plan Marshall, digamos? No, digamos no, porque el plan Marshall, digamos, trató de darle sí cierta sostenibilidad a la reconstrucción, etcétera, de Europa, pero no. En este caso lo que se requiere es justamente involucrar, levantar conciencias, porque en este caso mucha gente no está involucrada en el tema, ¿no? Te hago esta pregunta porque no quiero caer en que se necesita una comisión multisectorial. No. Es un comité técnico de decisión que analice y que genere respuestas. Si genera más burocracia y que haya un liderazgo de más alto nivel político para poder llevar a cabo esto. Si no, no camina nada.
Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes. Yo creo que la invitación está abierta. Carlos, también por tu presencia, y están invitados a ser parte de esta iniciativa ciudadana de inversión en la infancia, y esperamos verlos periódicamente aquí en estos programas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves, en que tendremos un programa especial. Se inician las clases, se inicia el año escolar y tenemos varios temas que analizar y ponerlos. Haremos una encuesta en la calle para ver cuál es la sensación, cuál es la expectativa que tienen los jóvenes, los niños en relación a este nuevo año escolar. Un año de coyuntura muy difícil para el país, de Odebrecht, de corrupción, de bullying, de violencia y de una serie de tareas que la deuda social con la infancia nos depara y nos demanda. Nos vemos el próximo jueves.